Shalom, mis hermanos. Hoy vamos a tocar un tema que genera muchas preguntas. ¿Y qué es un apóstol? Y muchos lo ponen como un nombre de decir una eminencia, es un rey. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué significa apóstol? Y a veces, si le prestamos atención, van a encontrar que en el libro muy mal llamado el Nuevo Testamento, porque Dios no es un Dios de muertos, explicando un poquito qué es testamento. Testamento es una heredad que deja algo, alguien que fallece, deja una herencia a ciertas personas. Pero si el testador vive, esa herencia todavía no se las puede dejar. ¿Por qué? Porque esa herencia pasa a ser parte cuando esa persona fallece. Por eso hablamos de testamento. Pero si el testador vive, es inválido el testamento. Pero hablamos que Dios es un Dios de pactos. Y más la palabra cuando dice Yeshua murió y resucitó. Entonces Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Amén. Entonces vamos a encontrar que en el Nuevo Pacto, testamento como muchos lo conocen, habla de apóstoles. Pero antes había apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Que genera mucha confusión muchas veces. Y vamos a ver qué significa apóstol. La palabra proviene del griego, del vocablo griego, que significa enviar. Significa mensajero, embajador, ser enviado. ¿Sí? ¿Cuál sería la palabra en griego? Porque fíjense que la palabra, la escritura, la Biblia o compendio de libros, fue escrito en diferentes idiomas, fue traducido en diferentes idiomas. Y han traducido palabras, pero ¿qué significa en hebreo? En hebreo la palabra hebrea significa shaliach, que significa mensajero, enviado, ¿sí? Apóstol, ¿sí? Que significa lo mismo, enviado. Uno es en griego y el otro es en hebreo. ¿Cuál es la función principal de un enviado por Dios? Y esto es lo que uno tiene que prestar atención. Y tenemos al mayor de los enviados, que fíjense que la palabra dice que nosotros tenemos que crecer hasta la estatura del Mesías. Hay un enviado por sobre todos. Y ahí van a ver la descripción, pero vamos a algo puntualmente. ¿Cuál es la función del enviado? Entonces tenemos que ir a Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son, en el nombre de Yeshua, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que él trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: Yahvé reina. Tiene una función el enviado, pero vamos a ver el mayor de los enviados, el mayor embajador de todos, y qué es lo que nos dejó como enseñanza. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4, ¿sí? Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo del 18 en adelante. Amén. Fíjense que dice, hay una escritura donde habla de Yeshua, donde Yeshua en Nazaret. Si leemos versículos anteriores al 18, ¿no? Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahvé. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y Yeshua tenía una función. ¿Por qué? Él fue enviado, ¿no? Fue enviado por Dios, dice. Y esto lo vemos en varios versículos donde dice que fue enviado por Dios. Uno de esos capítulos, ¿no? Es en Juan capítulo 5, versículo 37. Vamos allá a Juan capítulo 5, versículo 37. A ver qué nos dice en su palabra. Amén. Y donde dice: también el Padre me envió, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Amén. Siempre hay una escritura, siempre hay algo en la escritura que va a respaldar esto. Entonces, tenemos al mayor de los enviados, Shaliach, el apóstol, el embajador, que tenía una función y algo principal, pero nos dejó algo. Presten mucha atención, porque en Mateo capítulo 28, deja algo puntual a los discípulos, algo muy puntual, que está desde el versículo 16 en adelante. Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, donde dice: pero a los 11 discípulos, presten atención, no dice apóstoles, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dejó una enseñanza de que, ¿y qué significa ser discípulo? Ser seguidores. Significa de que hay un maestro, hay una doctrina, ¿sí? Después más adelante vamos a compartir lo que es puntualmente discípulo, qué significa. Pero habla de discípulos, no habla de apóstoles, pero dice id y hacer. ¿Son enviados? ¿Y son enviados por el hombre? No, son enviados por el Espíritu, por Dios. Y tiene una función principal, esos enviados. Entonces, fíjense que algo puntualmente anterior a esto, en Mateo 10, cuando es la elección de los discípulos o enviados, fíjense que dice, si leemos versículo 1 del capítulo 10, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. Fíjense que en varias partes habla de discípulos, no le dice apóstoles. Apóstol en griego significa enviado, los envía, ¿sí? Fíjense que dice: se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 enviados, pongámoslo así, la traducción, o apóstoles, que significa también enviados, embajadores. Dice Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, y habla de todos los nombres, ¿no? Y en versículo 5 dice: a estos 12 envió. Fíjense que no dice apóstoles, porque no dice apóstoles, que significa enviados. Dice: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino
de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dan de gracia. No os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjense cuán importante esto. Hoy se ha malinterpretado, se ha comercializado con la palabra de Dios, donde buscan hacer dinero, donde le dan en los primeros lugares, porque yo soy el apóstol, como si fuera un cargo, y el apóstol no es más que el pastor. El apóstol no es más que el profeta o que el maestro. Todos somos parte de un cuerpo, y por sobre todo está Dios y su Hijo amado Yeshua. Nosotros solamente somos vasos e instrumentos, donde el Padre Eterno, al aceptarnos en nuestro corazón para que gobierne, para que reine, Él nos regala dones, porque ni siquiera se lo pedimos, nos los da. Y esos dones solamente pueden crecer con esa conexión con el Padre Eterno, porque es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno y se desarrolla mediante el fuego del Espíritu. Pero hoy hacíamos hincapié, pero hoy solamente compartimos parte de lo que es el nuevo pacto. Vamos a ver otro enviado, ¿sí? Y así ya culminamos. Vamos a ir al libro de Éxodo, donde tenía una función, porque era un embajador, tenía que presentarse. Entonces vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 de Éxodo, donde habla del llamamiento de Moisés. Fíjense que en Éxodo capítulo 3, donde está el llamamiento de Moshe, en versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí también era un apóstol, un enviado, tenía una función, ¿sí? Sacar de una esclavitud, sacar de esto, deja salir a mi pueblo. Ahí también había un enviado, ahí también había un Shaliach, un apóstol, que tenía una función, era un embajador, era un mensajero. Pero el mayor de todos los mensajeros y el mayor de todos los apóstoles, Yeshua HaMashiach. Entonces, hoy tenemos que entender que un apóstol tiene una función. Es un enviado, es un misionero, tiene un propósito, y ese propósito se tiene que alinear a la voluntad del Padre Eterno. No lo que a mí me parece, no lo que a otra persona le parece. Porque aún en el libro, en la palabra de Dios, habla Pablo Rab Shaul, que significa maestro, dice: apóstol por Dios, no por carne ni sangre, sino por el mismo Dios, que lo envió a quién, a los gentiles, dice, al gentío, a las naciones. A eso se refiere. Amén. Entonces, hoy tenemos que entender que apóstol tiene una función, y no es más que pastor, no es más, ni uno es más que otro, ni el maestro más que el pastor, ni el maestro más que el apóstol. Todos tenemos una función y todos somos parte de un cuerpo, que en la cabeza está Yeshua. Todos somos parte del cuerpo y seguidores de Yeshua. Amén. Hasta acá compartiendo un poquito qué significa, y debemos orar para que esos enviados estén conforme al Espíritu de Dios y todo sea conforme a su Espíritu. Amén. Shalom, paz y bendiciones.